Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Por favor, vamos a abrir la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El día del Señor, hermanos, es un día muy especial. Ya lo sabemos, les he recordado esto muchas veces. Es el único día en que nosotros podemos adorar como queremos. Podemos cantar a viva voz, es algo que muchas veces no podemos hacer en la casa, ¿no? Y el Espíritu que mora siempre dentro de nosotros nos está moviendo y moviendo hacia la adoración del Señor, y a veces por no hacer desorden en el lugar donde vivimos con los vecinos tenemos que limitarnos a cantar de manera muy baja, ¿no? Pero gracias al Señor por este día en que estamos reunidos y con un corazón alegre y dispuesto. Llegamos aquí a la iglesia para adorar a Dios y para escuchar su palabra. Entonces vamos a leer en el capítulo 8 desde el versículo 1. Dice la Escritura: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamin, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, hermanos. La semana pasada estuvimos meditando en los primeros 2 versículos del capítulo 8 que acabamos de leer, y vimos que el pueblo de Dios es el pueblo del libro, así le llamamos a esa enseñanza. Es el pueblo que, para buscar la voluntad de Dios, ¿qué hace? Abre la Biblia
El pueblo que cuando expresa así dice el Señor, ese pueblo abre la Biblia. Nosotros tenemos en alto la palabra de Dios y creemos en el principio de la Reforma Protestante establecido bajo el término sola escritura. Sola escritura. Esta sola significa, hermanos, que la autoridad máxima y final para todas las cosas es la Biblia. Significa que nosotros nos apoyamos para todo asunto eclesial o aún el asunto del mundo, nos apoyamos en la revelación escrita de Dios, o sea, la Biblia. Sin embargo, hermanos, sola escritura no significa que vamos a desechar los credos y las interpretaciones históricas de la Biblia. Sola escritura es la consecuencia de un método de interpretación que nos mantiene en la verdad única predicada desde la fundación de la iglesia, sin desviarnos a la derecha, sin desviarnos a la izquierda, sin desviarnos al misticismo, sin desviarnos al racionalismo, entre otros extravíos que observamos en el presente tiempo, hermanos. Hay muchas congregaciones que han abandonado sola escritura. Hay muchas congregaciones donde aquellas personas que se ponen de pie en un púlpito, ellos entregan un mensaje de su propio parecer, un mensaje moderno, un mensaje nuevo, muchas veces es un mensaje terapéutico, ¿no? Como para tratar de acallar las conciencias que están encendidas por causa de los pecados, y más bien ellos procuran de que las personas que escuchan la palabra del Señor no se aflijan, no tengan ningún remordimiento, no se sientan incómodas ni molestas. Y también nuevas interpretaciones por las cuales, hermanos, la Biblia ha sido dejada de lado. ¿Cómo así ha sido dejada de lado? Cuando nosotros escuchamos que alguien dice que venga el profeta, ¿no? Hay iglesias, hay denominaciones que creen en que existen todavía profetas, que existen todavía apóstoles. Hermanos, eso es un error tremendo, es un error muy grave. Porque cuando nosotros comenzamos a ver las Escrituras, lo que notamos es de que en los tiempos en que no había la Biblia como nosotros la tenemos ahora, lo que Dios hacía era tomar el control de la persona, tomar control de la mente del profeta o del apóstol y hacer de que de la boca del apóstol o del profeta salga la palabra de Dios, las palabras que Dios había escogido. De tal manera que el profeta o el apóstol no diga nada que Dios no quisiese que diga. Eso, hermanos, es comparable con lo que nosotros conocemos, la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras, donde el Señor tomó control de todos los autores para que ellos escribiesen palabra por palabra lo que Dios quería que sea escrito y que perdure por toda la eternidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, sola escritura, hermanos, concebido de la manera como yo le estoy diciendo, no alejado de las interpretaciones antiguas para traer una interpretación novedosa, terapéutica, social, moderna, nos previene de las interpretaciones privadas que han acabado en sectas tan tristemente célebres como la secta davidiana. No sé si alguna vez han escuchado ustedes, son muchas sectas, pero al momento en que yo estaba haciendo las notas para esta meditación, me acordé de esa secta de David Koresh, y que terminó en lo que fue conocido como la masacre de Waco. No sé si ustedes han escuchado, hermanos. Era un hombre que tenía una interpretación peculiar del libro de Apocalipsis, y esa interpretación y enseñanza personal y particular, desligada de la historia, lo que hizo fue que se levante un movimiento armado, hermanos. Ellos estaban en un granero y se enfrentaron a la policía con armas y terminó en la muerte de muchas personas, ¿no? Ellos decían que tenían la Biblia. Ese hombre decía que hablaba de parte de Dios, pero era una interpretación errada, torcida, nueva. También nos previene, hermanos, de interpretaciones individualistas, que en muchas oportunidades comienzan con las palabras: el Señor me ha dicho,
El Señor me ha revelado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas dentro de la iglesia que nos hablan de esa manera? El Señor me ha dado una palabra para ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Señor me ha dado una palabra para ti? Hermano, cuando alguien le dice de esa manera, el Señor me ha dado una palabra para ti, lo que nosotros tenemos que preguntar es, dime el libro, el capítulo y el versículo que tengo que leer. No tenemos por qué creer a ninguna persona que dice venir a hablarnos a nosotros de parte del Dios vivo. Entonces, también nosotros podemos ver pues que ese es el estilo en que los falsos apóstoles y profetas del tiempo presente actúan. Lamentablemente, hermanos, existen muchas sectas, hay que llamarlas sectas, que desprecian la palabra de Dios. La palabra que el Señor ha inspirado durante tanto tiempo, usando a muchos autores para que nosotros podamos tenerla en nuestra mano. Nosotros, como habíamos quedado, somos el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Y saben, hermanos, nosotros honramos al autor de la palabra, honramos al autor de la Biblia y respetamos la autoridad de las Escrituras. Respetamos la autoridad de las Escrituras. Tal vez no hemos tenido oportunidad, hermanos, de hablar acerca de los atributos de la palabra de Dios. Las Escrituras es una doctrina también que se enseña en la teología, ¿no? Entonces nosotros somos el pueblo del libro y somos el pueblo de la Biblia. Es algo que no debemos olvidar, pero el tema que nos trae ahora, hermanos, en esta mañana es la exposición fiel de la Biblia, la exposición fiel de la Biblia. Estos pasajes anteriores que hemos venido leyendo, los pasajes hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7, nos enseña, hermanos, la desgracia. Hemos venido leyendo ahí la desgracia de estos judíos. Y pudimos notar en estos textos cuáles fueron las razones para que Jerusalén de aquel tiempo de Nehemías se encuentre en ruinas, ya no haya servicio al Dios de las Escrituras, no exista templo y pues simplemente todo esté destruido. No solamente lo material, sino también había ahí una destrucción espiritual. Todo esa conducta de ese pueblo terminó pues en la vergüenza, hermanos, y en la destrucción material de esa ciudad. Y fue el resultado, cuando nosotros comenzamos a ver, fue el resultado de un descuido, de un abandono de la palabra de Dios. Ellos abandonaron la palabra de Dios y se hicieron su propia palabra. Ellos se convirtieron en los únicos individualmente hablando, que decían, esto a mí me parece bien, tenemos que hacer esto, y esto a mí me parece mal. Y es muy semejante, hermanos, a lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. El hombre se ha hecho su propio Dios. El hombre decide lo que está bien y lo que está mal y ha abandonado la palabra de Dios en todo momento, principalmente en lo secular, pero lamentablemente también dentro de muchas denominaciones. Despreciar, hermanos, la palabra de Dios, despreciar la palabra de Dios, es despreciar a Dios. Por eso es que yo quisiera, y voy a llegar a un punto, hermanos, en la importancia, la actitud que debe de tener cada uno de nosotros cuando la palabra de Dios es leída o cuando la palabra de Dios es predicada. El Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, el nombre y la palabra de Dios, ya se los he repetido muchas veces, están a la misma altura. Por eso cuando uno desprecia la Biblia, cuando alguien desprecia la exposición de la palabra, desprecia a Dios. Desprecia a Dios. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A no despreciar la palabra de Dios. A no hacerlo. Hermanos, cuando no escuchamos atentamente la palabra de Dios, y eso ya comienzo a entrar primero a esta parte, hermanos,
porque es lo que nosotros encontramos aquí. Cuando no escuchamos atentamente la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Hermanos, yo viví en un tiempo, claro, yo tengo 60 años, saben ustedes, pero yo viví en un tiempo en que parte del respeto a una persona mayor era escuchar lo que esa persona mayor me hablaba a mí, pero tenía que escucharle yo de una manera atenta, mirándole a la cara, sin ninguna distracción. Yo no podía, por ejemplo, mientras una persona adulta, mi padre, mi madre, me hablaba, yo no podía sacar en medio de lo que me estaban diciendo mi teléfono celular porque hacía un bip y a mirar quién escribía en Facebook algo. No, hermanos, eso no se hacía. No podía yo revisar mi teléfono celular mientras mis padres o una persona adulta estaba hablándome, o estaba reprendiéndome, o estaba aconsejándome. Yo tenía que mirarlos respetuosamente y en una posición física de respeto. Tampoco podía bostezar. Yo no sé cómo será ahora la educación, hermanos, pero en mi casa yo estoy criando a mis hijos de una manera antigua, bíblica, pero antigua también. Un hijo no puede bostezar mientras su padre le está hablando. ¿Hacen eso? ¿Le permitimos eso a nuestros hijos? Entonces, cuando venimos aquí a escuchar la palabra del Señor, no podemos bostezar, no podemos dormirnos. Eso es una falta de respeto a Dios, a su palabra mientras está expuesta. Si usted tiene sueño, quédese en su casa. Quédese en su casa. Es menos pecado que venir aquí y bostezar o dormirse mientras la palabra de Dios está siendo predicada, enseñada o leída. Quédese en su casa. Es pecado. Pero más pecado creo yo que es venir aquí y a tener esas actitudes. No puede ver su reloj tampoco. Eso es una falta de respeto. Uno no puede ver su reloj, hermanos, porque significa, el predicador está hablando, yo miro mi reloj, es a qué hora termina de hablar. Ya se me hace tarde, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. ¿A qué hora termina ese hombre que está allí? Hermanos, no se podía tener esa clase de actitudes frente a una persona, a un ser humano. Yo no estoy hablando de Dios, delante de un ser humano no se podía tener, hermanos, esa clase de actitudes. A mí me llevaban de pequeño a una iglesia católica, y me llevaban porque pues yo estaba bajo la responsabilidad de mis padres y ellos me enseñaban a mí su propia religión. Y yo tenía que estar sentado, hermano, sentado sin estar moviendo los pies, sentado, escuchando, a veces sin entender lo que el cura decía desde su púlpito. Y ay de mí, hermanos, si es que yo correteaba, si es que yo hablaba, si es que yo bostezaba, o hacía cualquier acto que mi mamá considere que era una falta de respeto a ese lugar, esa casa de ídolos donde había un falso profeta de Dios. Ay de mí, hermanos, porque me daban en la casa con la correa, con el cinturón, para aprender a respetar, cuando según mi mamá la palabra de Dios estaba siendo predicada. Hoy día, ¿cómo es? Hoy día, ¿cómo es? Nosotros como adultos, ¿cuál es nuestra actitud como adultos? Sí, venimos a dormir y mi hijo que está al lado me va a ver durmiendo. Estoy mirando la hora. O estoy conversando con otra persona mientras está hablando el pastor desde el púlpito. Hermanos, no se pueden hacer esas cosas. En los tiempos en que yo hacía eso, significaba lo mismo que significa hoy. Y era una manera de decirle, no me interesa lo que usted tiene que decirme. Sí. Hermanos, hemos sido jóvenes. Bueno, yo he sido joven.
Yo sé por qué bostezaba delante de alguien. Yo sé por qué miraba mi reloj cuando una persona me estaba hablando. ¿Saben que yo lo hacía para decirle a esa persona, no me interesa lo que tú me estás diciendo? Tal vez no hacemos eso a nuestros padres, pero sí se lo hacemos a Dios. Insultamos a Dios cuando divagamos en nuestras mentes mientras su palabra es leída o es predicada. Si venimos aquí y estamos pensando que mañana hay que comprar tal cosa porque van a cocinar eso, hermanos, es divagar. Yo no lo puedo ver. Yo miro los ojos que están atentos a mí, están fijos a mí, pero yo no sé, hermanos, qué cosa es lo que está en su mente, lo que está en su corazón. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios mira los corazones. No podemos divagar, hermanos, de esa manera. Tampoco, como les digo, debemos venir solamente a dormir en nuestros asientos. No deberíamos abrir el celular. Hermanos, cuando yo estaba allá en los Estados Unidos, iba con Guillermo Mendías y dejábamos los celulares en el automóvil. No entrábamos con celular a la iglesia. No entrábamos al templo con celular. Lo dejábamos afuera. Claro, acá es peligroso dejar un celular. Pero apáguelo o póngalo en cero, en mute, en mudo. Pero acá, ¿qué cosa vemos? Yo estoy predicando mi palabra. No, yo no predico mi palabra. Yo predico la palabra de Dios. Cuando sacan un celular, hermanos, yo no me siento ofendido. Yo sé que Dios es quien se siente ofendido. Y lo que a mí me asombra es ver cómo esas personas no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Saben que Dios existe, pero les da igual. Más miedo tienen a sus padres que a Dios. Como cuando yo era pequeño. Yo tenía miedo a los cinturones. A mí no sé, cuando era pequeño no me importaba. Y cuando fui creciendo, en realidad a mí no me interesaba, hermanos, la religión. Pero por respeto a mi madre, yo lo hacía. Por respeto a mi madre, ¿no? Y esa no es la actitud que debe de tener alguien que va a una iglesia evangélica a escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a decir, yo voy a ir por respeto a mi madre. Por respeto a mi madre me voy a portar bien. No, hay que hacer consciente a nuestros hijos y nosotros mismos debemos ser conscientes que es la palabra de Dios, esta palabra, hermanos, esta, la que está siendo predicada. No podemos, pues, estar mirando el celular, ¿no? Eso se debe decir desde la casa, antes de llegar aquí. Y vemos, hermanos, como ya les había dicho el domingo pasado, es que ahora nosotros nos encontramos en la segunda parte de la misión que tenía Nehemías. Nehemías tenía una misión con dos tareas. La primera tarea era la reconstrucción material. Y ahora, a partir del capítulo 8, está hablando de la segunda tarea, que era la reconstrucción espiritual. Y para eso, como hemos leído, llaman al sacerdote, al escriba Esdras, para que él lea la palabra de Dios. Y a partir de este momento, Nehemías ocupa un segundo lugar, y es Esdras quien toma el protagonismo de aquí en adelante. Y cuando lee usted el libro de Esdras, hermanos, que es un libro complementario con el de Nehemías, usted va a comprender un poco más el carácter de este hombre de Dios. El versículo 3 dice, mire, Nehemías 8:3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Es decir, hermano, aquel pueblo, y ya se los he dicho, esos judíos que estaban allí, esa multitud que estaba ahí,
estaba compuesto de creyentes y de incrédulos. Aquel pueblo que estaba compuesto de creyentes y de incrédulos se dio cuenta de una sola cosa y que fue aprendida por las malas experiencias que vivieron junto con sus familias. Ellos se dieron cuenta la importancia para sus vidas presentes y futuras de lo que se les estaba leyendo. Ellos decían, no queremos cometer el mismo error. No queremos otra vez ser desterrados, ser expatriados por Dios y que nos lleven a Babilonia. No queremos que esas murallas sean destruidas. No queremos que el templo sea destruido. Antes nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios. Abandonamos la palabra de Dios. Hoy día estemos atentos a lo que Esdras está exponiendo. Por eso es que la Escritura nos habla de la disposición del pueblo delante de la palabra de Dios, de la Biblia, y era estar atentos. Estar atentos. ¿Qué es lo que habla ese hombre de parte de Dios? ¿Qué es lo que expone ese hombre de la palabra de Dios? Tenían que estar atentos a las amenazas que Dios daba en su palabra. Tenían que estar atentos también a las promesas y las esperanzas que Dios daba por medio de su palabra. Ellos sabían que las Escrituras eran el mapa de sus vidas y allí se encontraba la dirección la cual ellos debían de seguir junto con sus familias. Junto con sus familias. Hermanos, la Biblia es importante para nuestras vidas. Es importante. Yo entiendo que hay algunas iglesias que hacen escuela dominical, creo que le llaman discipulado. Ellos hacen discipulado. Cuando hay un creyente nuevo, ellos le hacen un discipulado, ¿no? Nosotros creemos que es la Escritura nada más. Y en ese discipulado pues enseñan cuál es la relación que uno debe tener con Dios por medio de la oración, cuál es la responsabilidad ahora que debe de tener en cuanto a la lectura bíblica, a asistir a los cultos y todo eso. Por eso es que la Biblia es importante para nuestras vidas. Pero hermanos, yo siempre he dicho algo. Y siempre así yo creo en una cosa, hermanos, que yo sé que está en las Escrituras, y es la siguiente. Y voy a hacer la comparación entre un creyente que es recién convertido, como lo fui yo, un ateo de 40 años, salvado por la misericordia de Dios, y unas tortuguitas. Yo no sé si ustedes saben cómo es que la tortuga marina se reproduce. La hembra, cuando va a reproducirse, cuando va a poner sus huevos, se va de la playa, hermanos. Sale del agua y entra a la arena, y ella cava un hueco y deja ahí sus huevos y se va. Y ahí están los huevos, calentándose, incubándose, hermanos, hasta que llega el momento en que comienzan a salir las tortuguitas del huevo. ¿Y saben qué cosa es lo primero que ellas hacen? ¿Saben qué es lo primero que ellas hacen? Buscan el mar. Y yo pregunto, ¿y cómo saben dónde está el mar? ¿Cómo saben que el mar está para allá? ¿Por qué no se van por allá? Porque el instinto que ellas tienen les enseña, hermanos, que el mar está para allá. Así, cuando hay un creyente nuevo, sabe que tiene que leer la Biblia. Si no tiene una Biblia, se compra una. Sabe que tiene que orar al Señor, sabe que tiene que congregar, sabe que tiene que dar también parte de las bendiciones materiales que le da, tiene que dar en la iglesia. Sabe todo eso, lo sabe. Por eso es que la Biblia es importante para nuestras vidas. Y nosotros conocemos, sabemos interiormente que la palabra de Dios debe ser meditada. Siempre les he dicho esto, hermanos. La meditación de las Escrituras. Y yo he tenido muchas ilustraciones acerca de cómo es la meditación de las Escrituras. Y una vez un pastor estaba hablando de la meditación así como hacen las vacas. Las vacas rumian, o rumean, no sé cómo se dice. Son rumiantes.
está acá con el bolo y lo está masticando y lo está masticando y lo está masticando y lo devuelve y otra vez se lo devuelve a seguir masticando y masticando. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer con la Escritura. No es cualquier libro. No es cualquier libro. ¿Saben por qué no es cualquier libro? Porque en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El único medio de santificarse, el único medio de parecerse a Cristo es por medio de la Escritura. Y como tortuguitas, nosotros vamos y buscamos la Biblia. La buscamos con ansiedad, porque sabemos que allí, hermanos, está la palabra de Dios que nos va a santificar, nos va a hacer como Cristo. Cuando hablamos de la reverencia que deberíamos tener a la palabra de Dios, no lo hacemos, hermanos, desde una perspectiva idólatra o desde otra que sea la de una estimación externa sin que se involucre el corazón, sino que debemos ver esa reverencia como respeto a quien nos está hablando. Dios nos habla por medio de la Biblia. Puede ser que su Biblia esté sucia, puede ser que sus páginas estén cayendo, puede ser que esté vieja, pero ¿saben qué? Allí, esa Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ese es el valor que tiene la Escritura. Por eso es que yo les digo, tenemos que tener reverencia, respeto a quien nos está hablando. Decimos de la Biblia que es la palabra viva, porque quien nos habla por medio de ella es el Dios vivo. Observemos, miren hermanos, observemos la actitud reverente de ese pueblo hacia la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Yo quisiera que vayamos nuevamente al versículo 8:5. Yo sé que la mayoría de todos los que estamos aquí tenemos la versión Reina Valera 60, hermanos. Pero yo estoy acostumbrado también a leer otras versiones. King James especialmente y la versión estándar en inglés. Esas son las dos versiones que yo más leo, ¿no? Porque pues no sé, así estoy acostumbrado, hermanos. Pero miren, yo voy a leer primero de Reina Valera 60 y yo quisiera que después veamos cómo debería haberse traducido, o una traducción mejor. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, mire, todavía no predicaba, solamente lo abrió, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Y qué significa eso? Abrió. Es como que yo vengo aquí al púlpito, abro la Biblia. Hermanos, todos deberían dejar de repente de conversar. Claro, hay un tiempo para conversar. Es más o menos para hacer una analogía de qué fue lo que pasó en ese momento. Dejar de conversar, ya está abriendo la palabra, ya hablamos después. Porque saben, hermanos, ese versículo 5, leído en la Biblia de las Américas, que es la versión estándar, en inglés, y la King James dice así, y mire, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Mire cómo dice, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Todo el pueblo se puso de pie. Todavía no predicaba él. Todavía no lo leía, él solamente se puso de pie en ese púlpito que estaba más alto que todo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo cuando comenzó a abrir los rollos que estaban ahí de Génesis, Éxodo, todos los rollos? ¿Qué cosa hizo el pueblo? Se puso de pie. Hermano, yo no sé si cuando usted estudiaba, pero yo me acuerdo, cuando yo estudiaba primaria y secundaria, estábamos en el salón de clase. Éramos muchachos y estábamos haciendo travesuras, nos tirábamos los avioncitos, nos tirábamos el papel y todo. Pero cuando entraba el profesor, que era lo que yo hacía, ¿saben qué? Teníamos que sentarnos correctamente y todos nos poníamos de pie. Todos nos poníamos de pie por respeto al profesor. Así era en esos días. Y eso es lo que nosotros vemos aquí.
Es un pueblo que, dice Reina Valera 60, estuvo atento, hermanos, fue un pueblo que se puso de pie. Y cuando usted comienza a leer desde el versículo 1, mire cómo dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día séptimo. Dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 del día. 6 horas leyendo la Escritura. Hoy día nosotros nos encontramos, hermanos, en un tiempo donde pues todo es fast food. Todo lo queremos rápido. Vamos a un restaurante y queremos ya, paguemos por la hamburguesa y queremos que la hamburguesa ya esté allí. Todo es rápido. Te lavamos tu camisa en 2 horas, ya a esa voy. Hermano, todo queremos rápido. Y en la iglesia muchos también quieren las cosas rápido. ¿Por qué tiene que predicar el pastor 1 hora? ¿No puede predicar todo eso en 20 minutos o 15 minutos? ¿No sería mejor que me envíe un mensaje de WhatsApp del sermón? Cosa que yo lo leo en 2, 3. Hermanos, todo eso está, ¿saben qué? Toda la sociedad está plagada de eso. En las universidades ya no quieren leer libros que tengan 300 o 400 páginas. Hoy día la separata nada más. Una separata de 5 páginas impresa a doble cara y que el examen venga de eso. Y ni siquiera leen las 5 páginas porque muchos salen jalados. Pero no, aquí vemos un pueblo, hermanos, desde el amanecer hasta el mediodía, de pie. De pie. Dice: cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Usted puede imaginar mirando el pueblo cómo Esdras comenzaba a subir al púlpito, tomaba posición en el púlpito, se acomodaba, puso el rollo y ahí todos estaban sentados. Pero cuando abrió el rollo para leerlo, todos se pusieron de pie. ¿Por respeto a quién, hermanos? Por respeto al autor, a Dios. Era su palabra la que ellos iban a escuchar. No era por respeto a Esdras. Ni tampoco era adoración a los manuscritos viejos que estaban allí. Ellos estuvieron de pie mientras Esdras la estaba leyendo. Era como si todo ese pueblo supiera que se encontraba delante de la presencia de Dios. Se pusieron de pie como cuando alguien se encuentra delante de un rey. Delante de un rey. Y precisamente porque ellos sabían que estaban delante del Rey de Reyes, respondieron externamente y algunos también con el corazón a esa circunstancia frente a las Sagradas Escrituras. Por eso es que el versículo 6, mire cómo dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Esa es la actitud, hermanos, que nosotros debemos de tener cuando vamos a un lugar donde el nombre del Dios es invocado, cuando vamos a una iglesia evangélica. Por eso al principio yo les hablaba, hermanos, aquí nosotros encontramos muchas cosas. El principio de cómo debemos conducirnos mientras la palabra de Dios es predicada. Cómo debemos enseñar a nuestros hijos a conducirse mientras la palabra de Dios es predicada. Si no lo hemos hecho así, hermanos, quiera Dios que a partir de hoy día cambiemos nuestra actitud y que estos judíos sean de ejemplo para nosotros. No podemos estar en una iglesia donde, hermanos, no mostramos respeto a Dios cuando su palabra es leída. No podemos nosotros permitir eso. Acá pues vemos esa reverencia, ¿no? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y aquí las Escrituras nos enseñan, hermanos, esa reverencia a Dios y a su palabra. Ellos habían experimentado en carne y hueso lo que significaba pasar de una bonanza material a una desgracia material.
Ellos sabían las consecuencias de apartarse de Dios y de su palabra para seguir sus propias ideas religiosas. Ellos sabían en carne propia las consecuencias de la desobediencia a Dios, y lo primero que hacen es reconocerlo como rey, seguido de una actitud de respeto y adoración. Respeto y adoración. Por eso es que cuando nosotros venimos a adorar también, yo les decía, hermanos, la adoración no es para mí. O sea, cuando yo estoy dirigiendo la adoración, ustedes no me están adorando a mí, ni yo tampoco estoy adorándoles a ustedes. Siempre les he dicho, la actitud que debemos tener en la adoración es una actitud de gozo, preparándonos desde el día anterior, hermanos, desde la mañana, desde las 7 de la mañana. ¿Se acuerdan? Yo les decía esa parte que no decía, me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Uno debe llegar acá con alegría, con gozo, porque va a adorar a Dios y va a escuchar su palabra. Hermanos, si no tenemos esa actitud, es mejor no venir, no venga. Quédese en su casa y ya usted verá cómo se arregla con Dios. No podemos venir aquí, hermanos, y estar con una cara así de, ay, ¿a qué hora acaba? ¿O ¿para qué estoy acá? Yo no quería venir aquí. No, venga, quédese en su casa. No lo haga. Es pecado, aún hay más pecado allí, hermanos. Hay más pecado. No olvidemos que estos judíos no adoraban los rollos del Antiguo Testamento que estaban en las manos de Esdras. Ellos tenían reverencia a la presencia del Dios verdadero. Es cierto, la Escritura dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ella. Es verdad que ese es en el contexto de la disciplina, hermanos, pero ahí tenemos un principio también. Cuando nos reunimos 2 o 3 aquí, hermanos, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, no, es la convicción de lo que no se ve. Y, ¿cómo dice Hebreos? Ya me he olvidado, he leído varias. Pero esa es una convicción. Nosotros tenemos la convicción, la certeza que Dios está aquí. No lo veo con mis ojos. Y el mismo libro de Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros también aquí estamos viendo al invisible. El invisible nos ve a nosotros, ve nuestros corazones. Y esto, hermanos, es un llamado de atención para nosotros. Es para recordarnos, para reforzar esas ideas religiosas que tenemos en nuestro corazón. En nuestras Biblias encontramos la palabra de Dios. Él es el autor. Y ahí hallamos también el mensaje de salvación de las almas en la obra que hizo Jesucristo. Y esto hace que nosotros tengamos reverencia hacia ella sin que esto se convierta en idolatría. Hermanos, no basta tener una Biblia en la casa, no basta. A veces podemos tener 3, 4 Biblias, 5 Biblias. De nada sirve si es que esa Biblia está cerrada. De nada sirve. De nada. Y yo les digo esto porque he llegado a escuchar historias, hermanos, en las que algunas personas usaban, ¿no? Eso son historias antiguas, la Biblia como un amuleto en la casa para que no entren los ladrones a robar. Ponían la Biblia cerca de la puerta como que fuese un perro, no sé, una alarma, como que fuese la Biblia a asustar a los ladrones, ¿no? No, la Biblia no es eso. No tenemos una Biblia en la casa para eso, hermanos. Tener una Biblia en la casa sin abrirla, tener una Biblia en la casa sin estudiarla, sin meditar en ella, no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Cuando el Señor dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Dios se asegura la santificación de su pueblo. ¿Y sabe cómo se asegura? La Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer. Cuando usted va a abrir la Biblia para meditar en la Escritura, ¿sabe quién está detrás de ese deseo que usted tiene en su corazón? Está Dios. Dios es el que lo mueve a usted. Cuando usted se pregunta, ¿y por qué leo la Biblia? ¿Por qué me gusta leer la Biblia? Porque eres una nueva criatura. Porque como las tortuguitas, tú vas a la Escritura porque sabes que es el medio que Dios ha designado para santificarte.
Por eso es que en Juan 5:39 el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la razón, es palabra de vida, lo sabemos, estamos convencidos, seguros, tenemos certeza, y por eso vamos a la Escritura y la meditamos. Hermanos, si el Espíritu Santo no impregna el mensaje de la Biblia en nuestros corazones y nuestras mentes, solamente nos convertiremos en religiosos sin vida eterna. La Biblia dice, ella misma dice que es la causa del cambio en nuestras vidas. El Salmo 19, versículos del 7 al 9, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando Dios nos cambia, cuando nos transforma de gloria en gloria por medio de su palabra, nuestra reacción inmediata es la de adorarle sinceramente, como hemos leído en estos pasajes. Nuestras manos se levantarán y nuestras voces lo adorarán. No hay una razón para estar triste el cristiano. Es cierto, hay tiempos difíciles. Pero hermanos, cuando usted lee la Biblia y usted la cree y usted medita en ella, la reacción es esa: levantar las manos en agradecimiento al Señor y adorarle. Yo cierta vez, hermanos, escuché una ilustración acerca de lo que significaba meditar en la palabra de Dios, donde el predicador usaba una abeja, y él decía más o menos lo siguiente. Él decía: no es el contacto de la abeja con la flor lo que recoge la miel, no es el contacto, sino su permanencia por un tiempo sobre la flor lo que extrae la dulzura. Así es, ¿no? Usted observe una observe una abeja. Así deberíamos ser nosotros. La abejita no llega y se posa y al segundo se va. Se queda allí trabajando, absorbiendo todo lo que necesita para la miel. El creyente no es así: un saludo a la bandera, abro la Biblia, me la leo, en un minuto la cerré, ya leí, ya cumplí, ya leí, ya me voy, ya estoy protegido. ¿No? Quizás leemos más rápido de lo que un católico se persigna antes de salir de su casa, ¿no? Ese es el amuleto a veces. Tengo que leer la Biblia porque me puede pasar algo. Y la lees en 30 segundos, ya la leí, me voy a la... Y 30 segundos más de oración, en un minuto hiciste tu devocional. No, hermanos. No, el puritano Thomas Brooks, hablando acerca de la relación del creyente con la Biblia y la transformación santa de la vida, dijo algo también como esto. Él dijo: no es el que más lee la Biblia, sino el que medita más en ella, aquel en quien Dios hará su obra, convirtiéndolo en un santo con más sabiduría y fortaleza espiritual. Sí, cuando, hermanos, yo conocía a muchas personas que tenían una memoria tremenda para las Escrituras que yo no tenía hace años, ¿no? Era tremendo cómo es que ellos podían recordar y recitar letra por letra la Escritura. Y yo no podía hacer eso. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Quizás ellos conocían más textos que yo, pero la diferencia es que su vida dejaba mucho que desear. Su vida no era una vida de un cristiano verdadero. Es poco lo que posiblemente sepamos de la Escritura bien meditada, pero ese poco debe ser suficiente para que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, santificados. Nehemías 8, versículos 7 y 8, mire cómo dice, ya estamos próximos a acabar, dice: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Maasías,
Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido, dice. ¿Qué significa eso? O sea, no es leer por leer, ¿verdad? Es entender también. Entender el sentido, el mensaje. No entenderlo con la cabeza, porque eso lo puede hacer alguien que tiene un IQ normal. Entenderlo con el corazón, la escritura. Y ponían el sentido, y Albert Barnes comenta de estas palabras en los siguientes términos. Él dice, ya sea traduciendo el hebreo al dialecto arameo, o tal vez simplemente explicando palabras o pasajes oscuros. Yo creo, hermanos, de que esa es la razón por la cual existe también Biblia al día, esas traducciones, ¿no?, que pueden ser más fáciles de comprender para un niño de 5 años, 6 años que lee la Biblia. No la Reina Valera 60, y si le vas a leer la Reina Valera 60, tienes que saber cómo interpretarle para que el niño entienda lo que dice ahí. Propiciación, cuando dice que Cristo es nuestra propiciación. Tienes que enseñarle a tu hijo de 7 años, él no sabe esa palabra. Entonces, si no puedes enseñarle, cómprale una Biblia para niños. Ahí te lo van a explicar con palabras sencillas. El propósito de tener una Biblia, hermanos, es comprenderla espiritualmente para la transformación de nuestras almas y de nuestras vidas. No solamente es guardarla en nuestros corazones, porque cuando la Biblia está en nuestros corazones, la gente lo ve, se da cuenta. Yo hace poco había hablado, ¿no?, de que la religión hoy día es, sí, Cristo está en mi corazón, Cristo reina en mi corazón. Sí, pero ¿y tu vida? ¿Y tu vida? Cristo está en tu corazón, pero demuéstralo con tu vida, pues. Porque muchos de ellos viven igual o peor que un incrédulo, pero dicen que tienen a Cristo en su corazón. Hermanos, y ponían el sentido, es decir, los levitas trajeron no lo que ellos creían subjetivamente, sino que trajeron claridad y comprensión, dándole posiblemente también una aplicación para su obediencia diaria. Yo cuando, hermanos, regresé de Estados Unidos, cuando a mí me habían ordenado, yo tenía una manera de predicar que era completamente distinta. Yo estuve en una misión en Caraballo y yo predicaba. Y siempre he predicado mirando las caras. Yo sé quién duerme, quién bosteza, quién mira su celular y todo eso. Yo sé quién está así luchando para que el párpado no se le cierre, ¿no? Ya está así, ¿no? Y está peleando y jala la frente para atrás para que no se le cierre el ojo. Yo veo, hermanos, todo. Y yo estaba predicando en los inicios hasta que un día, hermanos, no sé cuánto tiempo había pasado y mi esposa me dice, ella me dijo, ¿sabes qué? Tienes que predicar de una manera diferente. ¿Cómo así? Tú hablas muchas palabras teológicas, parece que estuvieses enseñando no la Biblia, sino a Berkov. Tiene que ser una manera más sencilla de hablar la Escritura. Hermanos, y es cierto, o sea, ¿de qué iba a valer? Yo no sé, quizás el Señor, al principio yo veía las cosas así porque leía mucha teología, pero era cierto. Yo tenía que hablar de tal manera que todos pudiesen comprender el mensaje, hasta el más pequeño. Y cambié mi manera de predicar, pero no el contenido de la predicación, sino que aprendí a transmitirlo de otra manera, el mismo contenido, pero hablado con palabras diferentes. ¿Para qué? Para que haya claridad, para que haya comprensión, para que cuando nos abandonemos este lugar sepamos qué cosa es lo que Dios nos ha dicho por medio de la lectura de su palabra y la exposición de ella, ¿no? Entonces, escuchar y conocer el significado correcto de los textos sin una aplicación a nuestras vidas tampoco tiene ningún valor. Podemos tener la mejor teología completamente calibrada, sí, pero si no tenemos un cambio en nuestras vidas, no sirve de nada, de nada.
Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acá nos dice, es igual como Santiago, la fe sin obras está muerta, muerta. Y la fe incluye conocimiento. Un conocimiento sin obras no está muerto en delitos y pecados, solo que es más inteligentes. Por eso también en Santiago dice, ¿temes a Dios? Muy bien. Los demonios también temen y tiemblan. Qué raro que tú no tiembles. El diablo sabe teología, pero no tiene temor de Dios. Hermanos, ¿cuál fue el resultado de escuchar la palabra de Dios con atención y reverencia? Eso lo vemos en los versículos del 9 al 12. Miren, ahí nosotros leemos que ellos habían llorado. Desde el versículo 9, en la parte final dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos no lloraron porque entendían inteligentemente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho a muchas personas que la paga del pecado es la muerte eterna? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? ¿Qué tan difícil es entender eso? La paga del pecado es muerte. No es difícil, ¿verdad? Es un lenguaje completamente sencillo. Y seguramente muchas veces hemos hablado a muchas personas que evidentemente ellos no profesan la fe cristiana, pero ¿cuál ha sido la respuesta de ellos cuando escuchaban esto? Nada. Nada. Es distinto a ese tiempo, ¿no? Generalmente las personas comienzan a buscar a Dios cuando tienen una desgracia en sus vidas. En el tiempo del COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos fueron a las iglesias? ¿Dónde están? ¿Cuántos se convirtieron? Se convirtieron. ¿Y dónde están esos convertidos? No están. No están. Spurgeon decía, cuando una embarcación está en medio de la tempestad, en medio del mar, todos tiemblan y comienzan a buscar a Dios. Pero ni bien su pie, el pie de esos marineros, toca tierra firme, se olvidan de todo. Solamente en tiempos de problemas buscan al Señor, en tiempos de enfermedad. Entender, usando la razón y la inteligencia, lo que dice la Biblia no es lo mismo que entenderlo con el corazón. Siempre les he dicho eso. Lo que sucedió con ese pueblo, hermanos, fue lo siguiente. Dios les había mostrado su pecado a través de su palabra y ellos habían respondido con quebrantamiento, con dolor, con confesión y con arrepentimiento. Por eso es que ellos estaban así. Pero luego vemos que se le instruye al pueblo para que no se entristezcan. Porque el gozo del Señor era la fuerza de ellos. Es decir, alégrate porque Dios ha perdonado tu pecado. Alégrate. Eso era lo que estaba diciendo Esdras. Por eso Nehemías 8:12 y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. De ese momento en que ellos estaban llorando, pasaron a un momento de felicidad. Así dice el último versículo que hemos leído. Ellos siguieron sus caminos llenos de alegría porque sus vidas eran diferentes. Porque el Señor les habló y entendieron lo que Dios hablaba. Y además porque respondieron con arrepentimiento. Eso es lo que debería suceder en nuestros días. Cuando alguien escucha la palabra de Dios. Debería suceder así, ¿no? Como en el tiempo de Jonathan Edwards, cuando él predicaba pecadores en las manos de un Dios airado. Las personas lloraban. Se agarraban de las columnas. Hoy día no. Hoy día los corazones están muy endurecidos. Muy endurecidos. Y no es la culpa de Dios, es la culpa de cada uno. Que no les importe, hermanos, es algo terrible, ¿no? Que no les importe el futuro de sus almas, el lugar donde van a terminar. Es algo tremendo. Es como una casa en fuego, ¿no? Nos asombraríamos nosotros, ¿no? ¡Ey, la casa se está incendiando! ¿Por qué no sales? Y te pones a buen resguardo. Pues
Pues no quiere, se está ahí mirando su teléfono, su Facebook, su Instagram, y se está quemando todo y se va a morir. Pues no les importa. Más importante es eso que han visto en sus corazones. Yo quiero enseñarles acerca de la tecnología, cómo es que destruye al ser humano. Lo destruye, hermanos. Lo destruye. Desde que tenemos tecnología, mire cómo es que está la sociedad. Un día yo les voy a enseñar también cómo destruye. Por eso es que, hermanos, poner un celular en las manos de un joven, yo creo, es entregarlo a Satanás. Es eso. Pero hoy día pues no vemos lo que antes veíamos, ¿no? La paga del pecado es muerte, y uno pues se desesperaba. Ahora no. Dice, me voy a convertir el último día de mi vida, ¿no? No, hermanos, deberíamos experimentar quebrantamiento cuando escuchamos la palabra de Dios. Aquí vemos que con el arrepentimiento genuino se acompaña el gozo. Se acompaña el gozo del perdón. Hermano, cuando uno se siente perdonado, es una alegría tremenda. Es un gozo que no se acaba. Uno se asombra que Dios perdone el pecado de uno. Porque uno conoce su pecado, uno conoce su maldad. Y cuando la palabra de Dios se comienza a confrontar, tú no sabes, de repente no me va a perdonar, yo soy muy malo. Pero sí te perdona. Te perdona. Eso es lo que necesitamos hoy en la iglesia, una exposición fiel de la palabra, una exposición que invite a la santidad y al temor de Dios. Y solo así sabremos nuestra elección, solamente así sabremos nuestra elección, cuando nuestras vidas sean cambiadas por esa palabra. Cuando nosotros obedezcamos esa palabra predicada, ahí sabremos, efectivamente Dios me escogió, Dios me ha salvado. Cuando vemos la obediencia, cuando vemos que nos vamos moviendo hacia Dios, abandonando el pecado y el mundo. Ahí vemos y reconocemos y sabemos que esa obra espiritual está siendo llevada por el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Efectivamente Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado. Que sea así en esta iglesia, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oírlo con reverencia, con temor, como la palabra del Rey de Reyes. La palabra del Rey de Reyes. Que sea así con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar.